El tema anterior a este, o sea, la parte 2, para los que quieran, escuchen el primer tema de Panes sin Levadura, el primer audio. Pero en el segundo audio avanzamos y le puse un nombre, ya depuré ese audio, va a estar en su poder para que ustedes puedan escucharlo, y le puse como título Los tiempos de Jehová en relación con el movimiento adventista del séptimo día. Y si ustedes recuerdan, vimos o escuchamos que el movimiento adventista del séptimo día tiene mucho que ver con los tiempos de Jehová y obviamente posteriores a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque el 22 de octubre del año 1844, donde se frena el hecho de poner tiempos para la venida del Señor, que se habían puesto en el año 1843 y en 1844, en la primavera también, y después fueron al otoño, pero en el otoño hubo un hermano que trajo la explicación del día de expiación basada en Levítico 16, y él llegó a la conclusión que Daniel 8:14, el santuario sería purificado en el mismo día que el santuario correspondiente a los tiempos de Moisés, y luego cuando ya se estableció Israel en Jerusalén en el templo, en el día de Yom Kippur. Y ya vimos en el otro audio, o escuchamos, mejor dicho, que ese día 22 de octubre de 1844, en el conflicto de los siglos, la sierva del Señor, Ellen de White, lo sitúa con el 10º día del séptimo mes del pueblo de Israel. Para los que les gusta, escuchen la parte 2 de los tiempos de Jehová. Lo último que estuvimos viendo en ese audio, que me da pie para este tema ahora, es primeros escritos. No podía Satanás impedir el plan de salvación. Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, pero Satanás le dijo a sus ángeles que sacaría ventajas de la crucifixión y resurrección. Estaba conforme con que los que profesaban la fe de Jesús diesen por invalidada después de la muerte las leyes que regulaban los sacrificios y ofrendas judaicos, con tal que pudiese llevarlos más lejos y hacerles creer que también la ley de los mandamientos había cesado cuando Cristo murió. Por lo tanto, el audio anterior quedamos con esta incógnita. ¿Qué son las leyes que fueron clavadas en la cruz que regulan sacrificios y ofrendas y que fueron clavadas en la cruz por los que profesaban la fe de Jesús antes de ser llevados más lejos y haber clavado tan bien los 10 mandamientos cuando Cristo murió? Entonces hoy vamos a ver qué leyes regulaban los sacrificios y las ofrendas. Según este servidor, vamos a ir al libro de Números y vamos a ir a ver ahí tiempos señalados por el Eterno, que no solamente son las fiestas que conocemos como Pascua, Panes sin Levadura, Pentecostés, etc. No, los tiempos señalados son más que eso. Y recordemos que en Daniel capítulo 7:25, el cuerno pequeño identificado con el papado, su intención era cambiar tiempos o fiestas ceremoniales y la ley de Dios. Por eso nosotros vemos hoy celebraciones de Cuaresma, de Pascua donde no corresponden, de resurrección de Cristo siempre jueves, viernes, sábado y domingo, todos los años jueves, viernes, sábado y domingo, que va en contraposición de los tiempos del Señor que van variando, de acuerdo a los años van variando, no caen siempre igual. Eso es un tema a posteriori que vamos a ver. Pero, ¿por qué el diablo estaría tan interesado no solamente en cambiar el domingo, sino en poner otras fiestas aparte? ¿Será que estas fiestas también, aparte de que el domingo opaca el sábado, estas otras fiestas tendrían la intención de opacar las fiestas de Jehová? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver en Números capítulo 28 cómo es que estaban regulados esos sacrificios. Había momentos en que se tenían que hacer ciertos sacrificios. Vamos a ver nuevamente, les digo, Números 28, y vamos a ver el versículo 1.
Habló Jehová a Moisés, diciendo, manda a los hijos de Israel y diles. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndola a su tiempo. Esa palabra tiempo es moedim. Es la misma palabra que aparece en Génesis 1:14, cuando Dios señala las lumbreras para marcar días, estaciones, pero esa palabra en hebreo es moedim, estaciones y años. Quiere decir que acá hay un tiempo señalado para ofrecer sacrificio y ofrenda, no es en cualquier momento. Recordemos que lo más importante en el cielo es el orden. No es cuando a mí me parece, sino cuando Dios dice. No es como a mí me parece, sino como Él quiere. Nosotros vemos un ejemplo claro en Caín y Abel. Dios había pedido una ofrenda de animal porque tenía que haber sangre que iba a representar la sangre del cordero. Sin embargo, Caín probablemente trajo una muy buena ofrenda, no lo sabemos, pero probablemente de cereal, pero Dios no había dicho eso. Y dice la palabra de Dios claramente que Jehová no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, pero sí vio con agrado a Abel, su corazón dispuesto a obedecer, y a su ofrenda. Nosotros perdimos el Edén por la desobediencia, y los únicos que van a entrar por las puertas perlinas a la ciudad de Jerusalén y otra vez a volver al Edén de mes en mes a buscar del fruto del árbol de la vida, son los que hayan obedecido perfectamente a Dios. Y para obedecer perfectamente a Dios, primero tengo que haber conocido el amor de Dios que me guía al arrepentimiento, como el mensaje de Juan el Bautista, y eso nos lleva al perdón de los pecados, al Cordero que quita el pecado del mundo. Pero después esto nos lleva al otro mensaje, que es, una vez que estamos a cuenta con Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos perdonados como regalo, Él nos concede el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2 versículo 38. Por eso estos tiempos señalados están enmarcados y había que hacerlo justamente cuando Dios decía. Sigo leyendo. Esta es la ofrenda, versículo 3, encendida que ofreceréis a Jehová. Una ofrenda encendida es un holocausto, hermanos. 2 corderos sin tacha de un año. Cada día será el holocausto continuo. Esa palabra es tamid, continuo. Un cordero ofrecerás, o sea, de los dos, uno ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. La 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Así pedía el Señor. En holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la 4ª parte. Libación quiere decir una ofrenda de vino, que representa la sangre de Cristo, así como la ofrenda de harina amasada con aceite representa el cuerpo de Cristo y el Espíritu de Dios, el aceite. Aún las medidas tienen un propósito, pero no vamos a tocar eso ahora. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, o sea, acompañado de la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, ya dije, de vino, ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. O sea que el primer tiempo señalado tiene que ver con la mañana, una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde. ¿Será que esto sigue vigente al día de hoy o no? ¿O ha sido todo esto clavado en la cruz? ¿O será que solamente el sacrificio y la ofrenda fue clavada en la cruz y estos tiempos siguen vigentes? Versículo 9. Mas el día de reposo, o sea el sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación de vino. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación.
Quiere decir que en los Shabbats semanales había ofrenda y sacrificio. ¿Será que el sábado fue clavado en la cruz? ¿Será que todo fue clavado en la cruz? ¿Ofrendas y sábados semanales? ¿O será que solo las ofrendas y el sacrificio fueron clavadas en la cruz y el sábado sigue vigente? 11. Al comienzo de vuestros meses, en holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, el becerro ya, o hay otro animal que marca los meses, ¿no? Un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Evidentemente los días están marcados por corderos para el que le gusta estudiar, y como el sábado es parte de los días, pero es un día especial, por eso tenía doble ofrenda el sábado, porque es un día especial, pero sin embargo forma parte de los días y tenían corderos. Pero acá vemos que hay becerro, carnero y 7 corderos. Todo esto tiene un propósito. E inclusive los 2 becerros también tienen un propósito. Y nosotros vemos que hay más animalitos acá porque los meses son más amplios que la semana. Inclusive el becerro es por algo, el carnero es por algo y los 7 corderos también. Aunque no voy a tocar ese tema ahora, porque me quiero centrar en un punto. El comienzo de los meses también tiene su décima de a flor de harina amasada con aceite, versículo 13, tiene su libación de vino, versículo 14, y todo eso, de alguna manera, se añadía al holocausto que se ofrecía. Este es el holocausto, versículo 14 al final, de cada mes por todos los meses del año. O sea, en cada mes, en el tiempo señalado, que acá tenemos que saber cuándo comienzan los meses. Porque hay un texto en Isaías 66, que ya lo compartí la presentación anterior. El versículo 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, futuro, ¿no? Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado, cielos nuevos y tierra nueva, no ahora, vendrán todos, no judíos, todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Será que es importante saber cómo y cuándo comienza el mes? ¿O iremos ir a adorar en los meses que hablamos en el audio anterior, que corresponden a los meses paganos de Roma y otras civilizaciones? Pregunta: ¿será que los meses de Dios fueron clavados en la cruz? ¿Será que los meses, las ofrendas, las libaciones, tanto de cereal como de animal, fueron todo clavado en la cruz? ¿O será que solamente sacrificios y ofrendas fueron clavadas en la cruz y los meses siguen vigentes? Voy a nombrar una sola fiesta para que no se extienda demasiado, pero el concepto que estoy remarcando va a ser siempre el mismo. Versículo 16. Pero en el mes primero, claro que primero tengo que aprender los meses para saber cuándo es el mes primero, porque el mes primero no es enero. El mes primero corresponde entre marzo y abril de nuestras fechas paganas. Esto quedará para otro estudio, porque aquellos que empiecen a entender este tema van a tener que, de alguna manera, si empiezan a entender la importancia de los meses, yo pienso que alguno estaría pensando, bueno, yo quiero saber cómo se cuentan los meses, porque si vamos a ir a adorar, o por lo menos la gente va a ir a adorar de mes en mes, digo la gente porque los 144.000 van a estar en el templo del Señor, y creo que los que estamos acá nos gustaría poder ser parte de ese pueblo, pero todos vendrán a adorar de mes en mes y de sábado en sábado, porque acá hay otro error que se predicaba desde el púlpito, no porque ya no va a haber más sol ni luna, pero ¿quién dijo eso si la Biblia dice que permanecerán para siempre las leyes del sol y la luna? Jeremías capítulo 31 versículos 31 en adelante,
así como permanecen esas leyes que son invariables, así va a permanecer tu descendencia. Donde no hay necesidad de iluminación de lumbreras es en Jerusalén, en la ciudad. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo o la gloria de Dios a través de la lumbrera que es Jesucristo iluminará toda la ciudad. Pero la gente vendrá de afuera. Cierro paréntesis. Hermano, ¿no será importante entender los meses del Señor, dado que en cielos nuevos, en tierra nueva, iremos a adorar de mes en mes, o de luna nueva a luna nueva y de sábado en sábado? ¿Tendrá alguna aplicación esto también con Apocalipsis capítulo 22 en cuanto a los meses? ¿Será que Adán y Eva iban en cualquier momento a buscar del árbol de la vida el fruto? Vamos a ver cuando Dios restaure todas las cosas. Apocalipsis capítulo 22 dice lo siguiente. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas o por las puertas de la ciudad. Este texto está adulterado porque en la versión anterior, 1909, y Casiodoro de Reina, del año 1569, la cual tengo una copia, dice que los bienaventurados son los que guardan los mandamientos de Dios. Los que van a poder ir a recoger ese fruto del árbol de la vida son los que guardan los mandamientos. Justamente por desobedecer los mandamientos es que Adán y Eva fueron echados fuera. Ahora lo interesante donde quiero recabar es en el versículo número 1 en adelante. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. No hay otro. No hay más. En el trono reina Dios y Cristo. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que la sierva del Señor dice que se entrelazaba, y es como que de un lado crecía el árbol y del otro lado también, y era como si fuera una misma cosa. Es como que haría como un arco. Y dice que estaba el árbol de la vida a uno y a otro lado del río, que produce ¿cuántos frutos? 12 frutos, 12 tribus, 12 constelaciones. Y dice, dando cada mes su fruto, no en cualquier momento, cada mes da un fruto. ¿Será que Adán y Eva iban de mes en mes a comer del fruto del árbol de la vida? ¿Será que nosotros iremos también, una vez renovado todo, si es que permanecemos firmes, de mes en mes a comer del fruto del árbol de la vida? Y las hojas de ese árbol serán para la sanidad de las naciones. ¿Tendrá que ver esto con los tiempos señalados por Jehová en cuanto a los meses? Y ya vamos a ir terminando esta presentación, porque no quiero que sea larga. Quiero que sea corta, precisa, como alguien dijo, concisa, y que deje regulando, pensando, para comparar cosas que hemos escuchado, preconceptos quizás, o no. Gente sincera que también estima que no hay que por qué tener en cuenta estas cosas. ¿Será así? ¿O es que estos tiempos señalados son parte importante como el mismo Shabbat? Es verdad que el Shabbat es el eje, ¿no? Es como si fuera, en los tiempos señalados es el engranaje más pequeño, porque cada 6 de trabajo uno nos congregamos, pero los otros son a lo largo del año. También parece que el Señor quiere intensificar que su pueblo se junte, y más cuando vemos que la venida del Señor se aproxima. Hebreos capítulo 10, 25, si mal no recuerdo. Mis hermanos, en Números capítulo 28, 16 dice, pero el mes primero a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será una santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Aparte del sábado semanal que ya vimos, en el día 15 del primer mes, que va entre marzo y abril,
Eso dependerá de la posición de la luna, el sol y las estrellas, las tres cosas. Y se tiene muy en cuenta el tema de los equinoccios, de los equilibrios en el equinoccio. Después del equinoccio, con la primer luna nueva, se cuenta el mes hebreo. No puedo hablar de eso ahora porque el énfasis está puesto en otro lado. Hermanos, ahí hay una santa convocación el primer día, o sea, el 15, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, serán sin defecto. Fíjense que la ofrenda es la misma que se hace en los meses. ¿Por qué? Porque estas fiestas están relacionadas no con la semana, más bien con los meses. Y entonces también tienen sus ofrendas, sus sacrificios, etc. El versículo 24, para abreviar, dice: conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová, se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea que los panes sin levadura duran 7 días. El primer día, o sea el 15, hay una santa convocación, y el último día, o sea el 21, hay otra santa convocación. Entre medio hay sacrificios, ofrendas de cereales y aún libaciones. Vuelvo y pregunto, como dicen mis hermanos en Colombia, ¿será que todos estos tiempos fueron clavados en la cruz? La pregunta que se me viene ahora a la mente: ¿qué dijo Pablo de celebrar? Celebremos la fiesta de los panes sin levadura, pero hagámoslo no con malicia y maldad, sino que celebremos con panes de sinceridad y de verdad. ¿Será que Pablo estaría por esas dando a entender que estaba celebrando las fiestas? Pero si las fiestas fueron clavadas en la cruz, ¿qué estaría haciendo Pablo? ¿O será que las fiestas tienen su vigencia, los tiempos, pero lo que fue clavado en la cruz son los sacrificios y las ofrendas? Y así podemos continuar con las demás fiestas, pero me voy a detener en esta. Y vamos a ver un texto bíblico nuevamente en Daniel capítulo 9, donde el hermano adventista tiene que tener bien claro principalmente qué es lo que fue abolido. Daniel capítulo 9, versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la última semana, o sea, los últimos 7 años, se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio de esa semana que corresponden a 7 años, que fue el ministerio de Cristo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, supongamos que todos estos tiempos señalados, que obviamente a los panes sin levadura le sigue el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, le sigue Yom Kippur, que tiene que ver con el audio anterior, y el movimiento adventista. ¿Qué sentido tendría si los tiempos no tendrían más vigencia que la sierva de Dios haya dicho que el 22 de octubre de 1844 haya caído en Yom Kippur, un 10º día del 7º mes? Y después sigue la fiesta de tabernáculos, que tiene mucho que ver con la venida del Señor. Pero hermanos, acá la palabra de Dios dice que sacrificio y ofrenda fue lo que fue clavado en la cruz. En el Salmo 40, salmo muy conocido, 46, el profeta David, parte de ser rey, recuerden que era profeta, hablando por inspiración, como si él fuera el mismo Mesías, porque era un representante de él, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Eso es lo que a Dios no le agrada. Entonces vengo aquí, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Será que Cristo habrá quebrantado el sábado? ¿Será que Cristo habrá quebrantado las fiestas solemnes?
¿Acaso él no murió en Pascua? ¿No fue sepultado en los tiempos de panes sin levadura? ¿No resucitó en primicias? ¿No descendió como lluvia temprana en Pentecostés? En su vida diaria, ¿habrá él respetado las fiestas? Dijo de balde: yo no he venido para abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplir. Pero Cristo, ¿hizo algún sacrificio mientras estuvo en su ministerio? A lo largo de su vida, ¿él ofrendó un sacrificio por el pecado? Sacrificio y ofrenda no te agrada. He aquí vengo para hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús no tuvo necesidad nunca, jamás, de ofrendar un sacrificio, porque él no pecó. Sin embargo, guardó los tiempos de Jehová. Para terminar, vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que arrancamos por ahí con Corintios, capítulo 5, 7 y 8? Nosotros celebremos la fiesta de panes sin levadura, no con malicia, no con maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo voy a llevar a una cita que el Señor me mostró y compartí con muchos hermanos. Mi tarea es compartir, no convertir. Mi tarea es promulgar. Cada uno pueda discernir, según el Espíritu le indique, si estas cosas son así o no. Hechos de los Apóstoles, escrito por Ellen White, estando en vida. Capítulo 37. Último viaje de Pablo a Jerusalén comienza así. Pablo deseaba grandemente llegar a Jerusalén a tiempo para la Pascua, pues eso le daría la oportunidad de encontrarse con los que llegaban de todas partes del mundo para asistir a la fiesta. Esa es una de las razones, pero no la única. Siempre acariciaba él la esperanza de poder ser de alguna manera instrumento para quitar el prejuicio de sus compatriotas incrédulos, de modo que pudieran ser inducidos a aceptar la preciosa luz del Evangelio. También deseaba encontrarse con la iglesia de Jerusalén y entregarle las ofrendas que enviaban las iglesias gentiles para los hermanos pobres de Judea. En ese contexto está Hechos capítulo 26, ¿no? Que fue el primer tema. Sigue. Y por medio de esta visita esperaba lograr que se efectuara una unión más firme entre los judíos y los gentiles convertidos a la fe. Paso a algún párrafo y voy a la mitad del párrafo, de la primera hoja y página de este capítulo. El éxito que acompañaba la predicación del Evangelio despertó de nuevo la ira de los judíos. De todas partes llegaban noticias de la divulgación de la nueva doctrina, por la cual los judíos eran relevados de la observancia de los ritos de la ley ceremonial y los gentiles eran admitidos con iguales privilegios que los judíos como hijos de Abraham. Hermano, esta parte va a ser extremadamente importante para los que nos gusta investigar. ¿Por qué? Porque los judíos decían que Pablo invalidaba justamente las leyes. Pero en lo que Pablo estaba en desacuerdo era con incorporar los ritos de la ley ceremonial más el sacrificio de Cristo. En otras palabras, los judíos, algunos judaizantes, ¿qué hacían? Creían en el sacrificio de Cristo más los sacrificios y ofrendas que se hacían en cada fiesta. Ahora, ¿Pablo era judaizante? La respuesta creo que es un rotundo no. Sin embargo, cuando en la misma página leemos un poquito más abajo, hablando acerca de Hechos 26, que voy a leer en la Biblia para que tengamos la introducción bíblica, y les aclaro ya, el avión está por aterrizar, porque está terminando el tema, lo voy a dejar con esta cita del Espíritu de Profecía que para mí es concluyente. Hechos capítulo 26 dice: y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo tenía el deseo de llegar a Jerusalén en la Pascua y no llegó.
Pablo tenía el deseo ahora de llegar a Pentecostés, lo vemos en el versículo 16. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. No está como una orden. No está como una orden. Porque muchos de los detractores de este tema dicen, bueno, pero si hay que celebrar las fiestas, hay que ir a Jerusalén. No, hermanos, no es así. Para nosotros Jerusalén está en el cielo, y ahí Cristo está, pero el Espíritu de Cristo está en el corazón de cada uno de los que aceptan a Cristo como Salvador. Y ya no es necesario adorar en un lugar específico. Pregúntenle a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores a partir de ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y parte de la adoración, que quedará para el próximo tema, vamos a ver que es en las fiestas. Pero vayamos ahora a la cita y volviendo y finalizando con esta de Ellen White. En el mismo contexto nos dice que los compañeros de Pablo y Lucas eran Sopater de Berea, los tesalonicenses, Aristarco, Segundo, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia y Tíquico y Trófimo. Pablo tenía consigo una gran suma de dinero de las iglesias de los gentiles, la cual se proponía colocar en las manos de los hermanos que tenían a su cargo la obra en Judea, y por esta causa hizo arreglos para que estos hermanos, representantes de varias de las iglesias que habían contribuido, le acompañaran a Jerusalén. Y ahora viene el texto clave. Recuerden, celebremos la fiesta de los panes sin levadura, sin malicia y sin maldad, sino con sinceridad y verdad, porque lo que ahora viene va a estar relacionado. En Filipos, que es donde Pablo se detuvo, según Hechos 26, Pablo, dice la sierva del Señor, se detuvo para observar la Pascua, no en Jerusalén, en Filipos. No llegó a Jerusalén, se quedó en Filipos. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Se quedó para observar la Pascua. Pero ¿cómo la Pascua no fue sacrificada en Cristo? Así dice, solo Lucas quedó con él. Los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí. Otra parte clave, los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol. Eso es fundamental para entender lo que sigue. Y durante los 8 días, o sea, Pascua más los 7 días de los panes sin levadura, durante los 8 días de la fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. ¿Es Pablo judaizante? ¿En qué estaba en contra Pablo? ¿En las fiestas como la Pascua? ¿O en los sacrificios y ofrendas que fueron clavados en la cruz? Y aún los tiempos de Jehová siguen en vigencia porque nos dan la perspectiva de cosas futuras. Cierro con este texto bíblico que lo comenté de pasada. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y eso es en cuanto a la ley, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día de la venida del Señor se acerca. Maranata, Dios les bendiga, el Señor viene. Les dejo esto para que ustedes lo analicen. Mientras el diablo nos quiere recluidos, sin que nos veamos, sin que podamos compartir congregados, ni en sábado, el Señor quiere que nos congreguemos aún más, porque es más necesario, y más cuando la venida del Señor se aproxima.
Prepara el camino al Señor, prepara la vía de su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos pues, Él va a llegar. Prepara el camino al Señor, declara su pronta venida. No todos querrán nuestra voz escuchar, mas su senda hay que preparar. Amar a todos Él nos mandó, y a consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos lo mostró, pues su venida se acerca. Prepara el camino al Señor. Enseñemos ya su evangelio. Con fidelidad hay que perseverar. Su camino hay que preparar.